¿Buscando una oportunidad? ¡No encuentro nada! ¡Mira la página de Banca Habitat! Tus sueños se cumplen aquí. Residencial La Yunia, en Muchamiel. A 5 minutos de la playa de Alicante. Pues después de esta pausa seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Hoy les estamos hablando de los trastornos mentales más severos y ahora está con nosotros el psiquiatra Joan Pau Rodríguez Pont. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, Joan Pau, preguntarte cómo se define desde la psiquiatría un trastorno mental grave o severo. Todas las definiciones de trastorno mental grave o trastorno mental severo, sería la traducción literal del inglés, tienen en cuenta no solo lo que es el diagnóstico clínico y la duración de la enfermedad, sino también la afectación en cuanto a funcionamiento social, laboral, familiar, etc. Si tuviéramos que definirla de alguna manera, se diría que este colectivo, este grupo de personas que sufren un trastorno mental grave, es un grupo de personas heterogéneas que sufren trastornos psiquiátricos graves, con alteraciones mentales de duración prolongada, que conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social y que han de ser atendidas mediante diversos recursos sociosanitarios de la red de atención tanto psiquiátrica como social. ¿Y qué tipos de tratamientos, cómo es el tratamiento a nivel psiquiátrico de este tipo de patologías? A ver, el tratamiento psiquiátrico es una pata más del tratamiento. Lógicamente nosotros utilizamos psicofármacos. Esa es la base del tratamiento, pero todo tratamiento rehabilitador incluye lo que es la intervención psicológica. Los estudios basados en la evidencia lo que dicen que el tratamiento psicofarmacológico es superior al tratamiento psicológico solo, pero que el tratamiento psicológico y psicofarmacológico juntos es superior a cualquiera de ellos por separado. O sea que lo ideal es la combinación de todas las áreas. Y la medicación, me imagino que es fundamental ajustarla a cada momento de la situación del paciente. Sí, evidente, no es lo mismo un paciente que está en una fase aguda, que tiene que estar ingresado, que un paciente que está en una unidad de salud mental a nivel ambulatorio, o que un paciente que tuvo un problema hace X tiempo y sigue un tratamiento de mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, que como hablábamos antes, pues es uno de los trastornos más graves que hay, ¿no? ¿Cómo se define desde el punto de vista psiquiátrico? A ver, la esquizofrenia es el paradigma de la locura. Digamos que es lo que siempre se ha definido pues, como el trastorno psicótico princeps en el sentido de que son los de más difícil manejo desde su descripción. Se conoce desde la antigüedad y se maneja desde el siglo XVII, pero no es hasta el siglo XIX que se empieza a describir bien y a clasificar de alguna manera con toda la aparición de la psiquiatría moderna. Y, por ejemplo, otro trastorno del que se oye hablar mucho hoy en día es el trastorno bipolar, lo que no sé si siempre lo usamos de forma correcta o habría que puntualizar exactamente lo que es. El trastorno bipolar es lo que antiguamente se llamaban psicosis maníaco-depresivas. Lo que quiere decir bipolar es que es una persona que puede oscilar entre los dos polos de un estado de ánimo, de una máxima euforia a una situación depresiva extrema como puede ser una melancolía. Pero en medio, un trastorno bipolar, la ventaja es que bien controlado puede tener etapas muy prolongadas en las que prácticamente el enfermo está asintomático y puede llevar una vida casi normal. Y me imagino que también la medicación se ajustará a cada una de estas etapas que habrá. Lo más importante del tratamiento del trastorno bipolar, independientemente de la fase en la que se encuentre, es que necesita un tratamiento fijo con lo que nosotros llamamos eutimizadores o estabilizadores del ánimo.
Esa es la base del tratamiento. Porque se caracteriza por eso, ¿no? Por Por evitar, la montaña rusa ese emocional. tratamiento evita que las situaciones de optimismo sean desaforadas y se conviertan en una euforia, y que la situación de desánimo se convierta en una melancolía. Eso es cómo actuarían estos fármacos. Pero además, cuando están en fases agudas, en fase de manía, se utiliza también los neurolépticos, tanto en la hipomanía como en la manía. Y en las fases más agudas de la manía extrema es muy eficaz, y hay que hablar de ello, del tratamiento con electroterapia. Electroterapia. ¿Esto en qué consiste? El famoso electroshock. O sea, que esto es algo que se sigue practicando. Se sigue practicando, es eficaz, y además es de primera indicación en situaciones de manía y también en situaciones de melancolía. Pues esto es muy, muy curioso, o sea, que es un poco pues la imagen clásica, ¿no? De La los imagen tratamientos. clásica, pero todo eso evolucionada. ha derivado con una tecnología, con la aplicación de anestesia general durante el tiempo del electroshock, con unos aparatos muy sofisticados que el paciente no recuerda nada de lo que ha pasado, no la imagen de las películas, etcétera, etcétera. Y me imagino Y que tiene una base... Es muy inocuo y eficaz. ¿Y se sabe por qué es eficaz? Porque claro, es un tema A ver, el electroshock lo complejísimo. que produciría de alguna manera es una descarga brutal de todos los neurotransmisores. O sea, que el cerebro estaría conectado al 100%. Exacto. Es como si diéramos fármacos de todos los tipos, habidos y por haber, y de alguna manera eso, explicado así muy someramente, es algo más complicado, pero de alguna manera se podría explicar así. ¿Y entonces eso tiene un efecto relajante o un efecto en qué sentido? Estabilizador del Estabilizador. ánimo. Entonces, en una situación de manía extrema o una situación de melancolía extrema, tanto es así que en ancianos también es uno de los tratamientos de elección en situaciones de manía. Y por ejemplo, brevemente, pero en el caso de Maite, que hablaba de un diagnóstico de depresión endógena, hemos dicho, o exógena, que sí, es que exógena no sé muy bien. Endógena. ¿Qué Las significa clasificaciones eso? más antiguas siempre diferenciaban lo que era una psicosis endógena, una psicosis exógena, una psicosis psicótica, una depresión psicótica, una depresión neurótica. Hacían esa diferenciación. En su caso, también se ha dado a llamar depresiones unipolares, a diferencia del trastorno bipolar. Serían cuadros en los que no aparece manía, sino que simplemente aparece depresión. Por eso se llaman depresiones unipolares. Todo eso son los cuadros endógenos. Endógenos, para entendernos, sería que no tienen una explicación, que aparecen. O sea, que aparecen como una enfermedad. Que no es que haya ocurrido algo grave en la vida del paciente. No es teóricamente una respuesta a un problema externo. Evidentemente, cualquier problema externo puede favorecer la aparición de una depresión endógena que esté ahí latente. En el caso de Maite, yo discuto un poco el tema del trastorno esquizoafectivo en ese sentido, porque es dos cosas para comentar. Un tema sería que los trastornos esquizoafectivos son una mezcla de una esquizofrenia con un trastorno bipolar. Para entendernos, está bastante más complicado. Sí. Pero de alguna manera es eso, debuta como una esquizofrenia, hay síntomas propios de un trastorno esquizofrénico, Por eso es lo que decía pero Maite hay de las, una parte cíclica de euforia o de depresión. Las depresiones endógenas cursan normalmente con síntomas psicóticos, por eso es un trastorno mental grave también. O sea, las depresiones endógenas es un trastorno mental grave siempre que se acompañen de síntomas psicóticos. Porque los síntomas psicóticos se referían, por ejemplo, entre otros, me imagino, a lo que hablabas, Maite, de ese momento en el que se oyen voces. Por ejemplo, las alucinaciones auditivas. Eso es un tema.
el sentirse perseguido, el tener ideas de ruina, el tener ideas de minusvalía. Todo eso son ideas, son síntomas psicóticos que pueden acompañar a una depresión. Son congruentes con el estado de ánimo, evidentemente, pero se acompañan de... Doctor, supongo que es muy complicado diagnosticar un trastorno, y me imagino que habrá, porque los síntomas a veces igual corresponden a diferentes patologías. Una cosa que ocurre mucho en psiquiatría, en pacientes que evolucionan a lo largo del tiempo, es que debutaron con una serie de problemas y se les pone la etiqueta de trastorno esquizofrénico, de trastorno esquizoafectivo, de trastorno el que sea. Luego sacar esa etiqueta cuesta mucho. Y muchas veces en psiquiatría también ocurre que el diagnóstico se hace con el tiempo, es decir, la evolución de cada cuadro psicopatológico nos hará pensar que se acerca más a un diagnóstico o se aleja de otro. Pero me imagino que es complicado, sobre todo en el momento, que hasta que no pasa un tiempo... En el momento es muy difícil. A posteriori muchas veces es mucho más fácil. Por eso me atrevo a criticar el diagnóstico, pero porque la veo cómo está, cómo ha evolucionado en este tiempo, su integridad, una ausencia de deterioro, todo eso pues nos hace pensar que realmente lo que tuvo fue una depresión endógena con síntomas psicóticos, que es un trastorno mental grave. Muy bien, pues muchas gracias, Jean-Paul, por venir a contarnos todo esto. Nosotros vamos a ver ahora un reportaje en el que tratamos de describir de una forma divulgativa qué es la esquizofrenia. Después seguimos hablando. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta a 1 de cada 100 personas. En los hospitales, los pacientes con esta afección ocupan más camas de hospital que todos los demás enfermos mentales juntos. Y solo 1/3 de ellos puede realizar una vida funcional durante periodos de tiempo limitados. La enfermedad se presenta generalmente en la adolescencia o a comienzos de la edad adulta y dura toda la vida, mostrando un deterioro progresivo con el paso de los años. Al comienzo, algunos tienen delirios de grandeza, pero poco a poco las emociones se calman y se apagan. La personalidad parece marchitarse. Es importante resaltar que los esquizofrénicos no son especialmente peligrosos o violentos. Tampoco existe la menor evidencia de que provengan de padres pasivos o madres dominantes, como se creía popularmente. Sobre sus causas se sabe muy poco con certeza, pero de lo que no hay duda es de que la esquizofrenia es genética, al menos en el sentido de que los genes que codifican las proteínas que regulan el funcionamiento del cerebro se hallan afectados. No obstante, por el momento, el único tratamiento eficaz se realiza mediante tranquilizantes convencionales y psicoterapia. Las drogas ayudan a dominar los síntomas y la psicoterapia ayuda a algunos enfermos a superar los problemas sociales que se derivan de su enfermedad. Por ejemplo, los enfermos pueden aprender a reconocer indicios de recaídas psíquicas, tales como el incremento de intranquilidad y elevación de estados de ansia, y así tratar de evitar el estrés social que acelera la recaída, como por ejemplo las disputas familiares. Gracias a la tomografía de emisión de positrones, una técnica que permite detectar las áreas de actividad cerebral en cada tarea, se ha comprobado que en el cerebro de una persona con esquizofrenia, durante las alucinaciones, los centros de habla y audición del cerebro se activan a más velocidad que los de las personas normales, mientras que en los lóbulos frontales, donde creen los científicos que se planean y organizan las acciones, la evidencia es de una actividad reducida. También se ha visto que el tejido que envuelve su cerebro ha sido dañado. Pues seguimos hablando con Ángel Polo Nacher, enfermero especialista en salud mental y jefe de rehabilitación del Centro Asistencial Dr. Esquerdo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería preguntarte, Ángel, ¿qué recursos tiene una persona a la que le diagnostican un trastorno mental severo en nuestra provincia, en nuestro entorno? ¿Qué puede hacer? La asistencia psiquiátrica en la provincia de Alicante está bajo 2 organismos. Uno es la red sanitaria y otro es la red de los servicios de bienestar social, que hoy llamamos también justicia. Eso quiere decir que hay unos dispositivos que son tratados por sanidad y otros son tratados por
bienestar social. Entre los dispositivos que trata la sanidad están las USM, las unidades de salud mental, que es como el motor que origina todas las consultas y se hace la prevención. Esas unidades están muy ubicadas dentro de atención primaria. Y ahí sirven como motor para intentar reconducir toda la patología que surge en la comunidad. Si el paciente supera esas posibilidades y requiere una hospitalización, van a las unidades de psiquiatría de los hospitales generales o comarcales, en este caso. Imagínate que aún salen y requieren algo más, pues un hospital de día sigue siendo una alternativa de sanidad. ¿Requieren algo más? Pues hay unidades de media estancia. Si una vez piensan que se puede cronificar la enfermedad o se alarga en su proceso, entonces ya intervienen los recursos de bienestar social, que son pues, los CENS, que son centros específicos para enfermos mentales, intervienen los centros de día, intervienen las asociaciones de familiares de enfermos mentales. O sea que vemos que realmente hay una red compleja para este tipo de atención. Y llevada por dos organismos, sanidad por un lado y bienestar social por el otro. ¿Y este tipo de atención es subvencionada? Es decir, ¿el Estado corre a cargo con parte de esos gastos? Sí, generalmente es todo subvencionada, a excepción de pequeños casos que puede ser que se pague actividades de ocio y tiempo libre, como son excursiones, salidas al cine, a la playa, terapias... Cosas más específicas. Cosas muy pero en fin, generalmente es todo subvencionado. Y en el centro asistencial, doctor Esquerdo, donde trabajáis, ¿cuál es el ratio paciente profesional? Porque me imagino que es un trabajo que requiere... Sí, el centro doctor Esquerdo tiene un censo de unos 250 residentes. De ellos hay un centro de día donde Maite estuvo y tiene una capacidad para unos 25 o 30 pacientes. Lo demás son unidades de rehabilitación, que hay 5 unidades de rehabilitación. Y luego está la parte asistencial, donde hay 4 unidades, que son las psicogeriatrías, hombres y mujeres, y los disminuidos psíquicos, que son también hombres y mujeres. La capacidad son 250, repito, y el índice es, hay unos 6 psiquiatras que atienden a unos 50 residentes. Los compañeros psicólogos están en el mismo número, son 6 psicólogos y atienden a una población de 50. Luego las trabajadoras sociales es un ámbito de mucho trabajo, porque ten en cuenta que el enfermar psiquiátrico hay muchas connotaciones de tipo social, claro. ¿Verdad? Que son las compañeras, son las que trabajan el enfermar y la vulnerabilidad de muchos de ellos. También salen a una trabajadora social por cada 50 residentes. Luego siguen los enfermeros, salimos a 20 por cada paciente. O sea, perdón. En general. En general. O sea, 20 residentes por cada enfermero. Un enfermero. Luego están el número mayor están los auxiliares de sanidad titulados, que salen a 2 enfermos por cada uno. O sea, que como podemos ver, realmente hay un número enorme de profesionales. Ten en cuenta que el centro doctor Esquerdo es un centro de la cronicidad, claro. Y hay mucha patología crónica con una alta dependencia de cuidados. Entonces son los 365 días del año dándolos de comer, cuidando. Ángel, ¿y cómo ha evolucionado este tipo de centros? Porque tienen una larga tradición, las especialidades centradas en tratar a personas con patologías, y pues hubo un momento histórico en que esto era completamente diferente. Como hemos hablado a lo largo del programa, ha evolucionado mucho. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido la evolución, por lo menos en los últimos años? Sí, yo la he conocido, y entonces en ese momento histórico empezó la reforma psiquiátrica por los años 80, y entonces se le enviaron los pacientes, fueron externados y se dio de alta y fueron a parar a sus familias. Esto en un momento bastante la sociedad pues tuvo opiniones encontradas. Sí. La verdad es que las familias se les llegó y no se les dio una carta de guión, no se les dio un mapa de instrucciones. Entonces lo pasaron mal. Pero entre ellos, ahora yo pienso que han hecho asociaciones entre ellos muy bien acogidas, y la verdad es que van saliendo
con los psicoeducativos que hacen estas asociaciones, los informes, las charlas orientativas. Entonces, esto yo creo que en la actualidad ha quedado mucho mejor que esos grandes manicomios antiguos, hospitales psiquiátricos, donde el hacinamiento era muy considerable y que a veces estaban allí pues meses y años, y el externar costaba más porque el hospitalismo es otra complicación de la enfermedad mental. ¿Y piensas que se siguen estigmatizando este tipo de trastornos, que la sociedad todavía tiene reparos, tiene prejuicios? El como estigma en nos salud comentaba mental Maite antes? es una carga muy importante, es un lastre. La verdad que es tan cruel como la propia enfermedad mental. Entonces, estigmatiza en el sentido de la sociedad, estigmatiza en sentido laboral, en sentido familiar. Ha estado enfermo, este señor tiene enfermedad mental, tiene antecedentes. Es una carga importante. Pero yo pienso que esto, a raíz de que las unidades de salud mental están más cerca de los usuarios, en todos los hospitales generales está la unidad de psiquiatría, la salud mental, la consulta de psiquiatría, la consulta de salud mental. Esto ha bajado su listón. Yo pienso que ahora las campañas de sensibilización son muy altas. Maite asiste a una. Yo creo que esto está disminuyendo, gracias a Dios. Maite, porque precisamente quería preguntarte por esto, ¿no? Me decías que estabas colaborando desde hace 8 años con estas campañas de sensibilización. ¿Cómo está siendo tu experiencia en este campo? Pues realmente es una experiencia muy positiva porque esto se imparte en los institutos a primero de bachiller. Entonces es una manera pues de eso, de que intentamos que el estigma sobre todo, que realmente es lo que dice mi compañero. Yo creo que es más, todavía se lleva peor el estigma que la enfermedad, que ya de por sí es horrorosa. Es un lastre que a veces empeora hasta el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso intentamos, eso, ¿no? Luchar contra el estigma y eso, que la gente joven, pues eso, sepa lo que es, ¿no? Claro, la información que es muy importante, y también, sobre todo, pues a nivel de consumo de sustancias. Que pueden acabar generando o desatando, ¿no? Trastornos mentales, porque eso sí que es una realidad también, ¿no? También. Me imagino que en vuestro centro, no sé si en vuestro centro, pero hay muchos centros donde una población, un porcentaje, proviene de aquí. Pero tú ten en cuenta que muchas enfermedades son muy crónicas y son muy incapacitantes. Entonces, el que estén activos socialmente es muy importante. Entonces, si el estigma está ahí y la sociedad lo rechazas, la verdad que la verdadera rehabilitación o la mejoría o curación no existe, claro, si estas barreras no se rompen. Entonces, la verdad que el estigma pesa sobre ellos un peso epidémico importante. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Nuestro objetivo era pues lo mismo que estáis diciendo, ¿no? Luchar contra esa estigmatización y sensibilizar pues a todas las personas que nos puedan ver de que este tipo de trastornos es un trastorno como cualquier otro, que requiere un tratamiento como cualquier otra patología, y que tenemos que verlo y aceptarlo como algo más, ¿no? Alrededor. Muchas gracias por haber venido. Y nosotros vamos a pasar ya a la última sección de nuestro programa, en consulta, donde como cada semana vamos a tratar de responder a aquellas sugerencias, a aquellos casos que nos transmitís. Vamos a pasar a ello inmediatamente. Y para tratar el tema de esta semana está con nosotros Lorena Manzanas. Buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Qué caso has elegido para hoy? Pues hoy hemos elegido un caso, es Paula, una chica que nos escribe porque su sobrina ha sufrido un accidente de tráfico bastante grave y bueno, los médicos le han dicho que sufre de amnesia disociativa. Amnesia disociativa. Sí. Y Paula pues no sabe muy bien qué implica el tener amnesia disociativa, si se puede recuperar esa memoria que ha perdido su sobrina, y nos pedía que si podíamos hablar un poco sobre el tema porque a ella le puede venir bien y a mucha gente pues también. Muy bien, pues vamos a comenzar por la definición, ¿no? ¿Qué es la definición de la amnesia disociativa es una pérdida de memoria sobre la identidad de la persona y sobre hechos vitales de la vida, ¿vale? Se puede dar amnesia disociativa por temas de traumas, como un accidente de tráfico,
haber vivido una guerra, abusos sexuales, violaciones, todo tipo de traumas psicológicos, ¿no? Cuando hablas de amnesia de la propia personalidad, ¿significa que la persona se olvida de quién es? Muchas veces no saben ni siquiera su propio nombre. O sea, no saben ni qué vida han tenido anteriormente, no se acuerdan absolutamente de nada, sobre todo de los hechos ocurridos, ¿no? en el día de, pues en este caso en el accidente de tráfico, seguramente la paciente no sepa ni cómo ocurrió. ¿Vale? Son casos muy graves los que no se reconocen a sí mismos. Y poco frecuentes, imagino. Poco frecuentes, sí. Porque realmente este tipo de amnesia pues la hemos oído poco, yo por lo menos. Hay muchos tipos de amnesias, pero esta pues implica eso, que no recuerdas los hechos. La persona no es capaz de contar lo sucedido, también porque el cerebro es bastante inteligente, ¿no? Y es un mecanismo de defensa. Ajá. Porque si el trauma es muy grave, ¿vale? Por ejemplo en una violación, pues el recordar los hechos, la persona sufre. Pero también tenemos que decir que es muy recomendable que la persona vuelva a tener esos recuerdos para poder superarlos. Pero que hay un periodo, parece ser, en el que el cerebro todavía no está responde. preparado para afrontarlos. Es como si eso no hubiese ocurrido jamás. Entonces no pueden sacar información. Y si se olvida de su propia personalidad, de su nombre, podría ser que desarrollara una vida diferente en otro punto, en otra ciudad, en otro... Hombre, normalmente esos casos no se suelen dar, ¿no? Pero el tener una amnesia disociativa también puede derivar a tener otros trastornos, ¿no? Como personalidad múltiple o una personalidad disociativa, que la persona al no reconocerse a sí misma, ¿vale? Pues tiene que aprender a vivir, es como que vuelven a nacer, ¿no? Pero también para la familia y para las personas cercanas es algo muy complicado. Entonces se tendrían que poner en tratamiento porque existe un tratamiento. De personalidad múltiple, claro. Son ya cosas que parecen más de la ciencia ficción que de la realidad, ¿no? Sí, pero bueno, esos trastornos no son muy frecuentes, ¿no? Porque se soluciona antes de que se llegue a ello. También hay que decir que al tomar sustancias tóxicas como son las drogas, también una parte del cerebro deja de funcionar, entonces se forma una laguna y la persona no es capaz de recordar, pues muchas veces ni quién es, ni cómo se llama, se mira al espejo y le choca, ¿no? Porque no se reconoce. Entonces lo primero que hay que hacer es un examen físico. También se saca sangre para ver si la persona ha consumido algún tipo de sustancia tóxica. Entonces los médicos van descartando. Y para tratar la amnesia disociativa, pues mucha paciencia. O sea que para empezar, de momento, el paciente tenemos que saber que va a ser un mucha trabajo paciencia. difícil. Claro, es un trabajo muy difícil y aparte la persona le cuesta, ¿no? Le cuesta volver a recordar esos sucesos que han vivido tan traumáticos y la terapia tiene que ser muy relajada, ¿no? Y a lo largo del tiempo, bueno, se van consiguiendo muchas cosas. O sea que es También posible curarse utiliza... de un caso sí de que es estos. posible. Normalmente se utiliza la hipnosis, ¿vale? Hipnosis. Regresiva, porque así la persona se va directamente a lo sucedido. Como he dicho antes, es muy importante que la gente recupere la memoria. Porque es un Esa hecho, historia, ¿no? Ese claro, fragmento que se ha perdido. para poder recuperarse necesita saber lo que ha ocurrido, ¿vale? Y necesita enfrentarse a los hechos en temas pues de abusos sexuales o de violaciones o de la guerra, ¿vale? Gente que, pues militares, que tienen una experiencia traumática, claro, tienen esas vivencias tan fuertes, ¿no? Que su cerebro pues las intenta ocultar para que la persona pueda tener una vida normal, pero en realidad su vida no es normal, ¿vale? Porque pueden venir flashes o en los sueños pueden haber sueños de los hechos ocurridos, ¿no? Entonces la persona se queda un poco así como diciendo... O sea que el subconsciente podríamos decir que a través de los sueños va transmitiendo información al consciente, Claro. a la parte consciente, Claro. y dando indicios de algo que ocurrió, ¿no? Claro, o cuando la persona, pues no sé, ve en una película, por ejemplo, una película de guerra, proyecta en sí, ¿no? Esas imágenes y le pueden afectar, y de, le una pueden forma afectar de una determinada. manera increíble. Y mucha gente, como no sabe lo que le ha pasado, claro, se asusta y dice, pero ¿por qué me vienen a mí esas imágenes a la cabeza? No se acuerdan
¿vale? Entonces, con hipnosis y con tratamientos farmacológicos en muchos casos, pues se puede recuperar esa memoria. Me estoy acordando precisamente de Marnie la ladrona, una película en la que la protagonista había vivido una experiencia traumática de pequeña, había condicionado parte de su vida futura y no recordaba nada de aquello. O sea, el objetivo era saber qué pasó. ¿No? El no poder recordar hechos pasados, aunque sean traumáticos, pero es que la persona lo necesita, aunque sea muy doloroso. Pues muchas gracias, Lorena. Nada, a ti, Jorge. Comentaros que podéis transmitiros vuestro caso, contaros vuestro caso al correo electrónico consultas@enterapia.tv, y que a nosotros se nos ha acabado el tiempo, que nos vamos a despedir con una obra del pintor Alfredo Serrano en la que ha reflejado el tema de la semana, y que nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche aquí en Terapia.